Muy buenos días, estimados estudiantes. Ya estuvimos en nuestra clasecita. Gracias por estar puntuales. Los felicito. Hoy voy a grabar aparte el video porque no grabé durante nuestra clase, que gracias al Señor ustedes participaron muy bien, excelente, estuvieron atentos, los felicito. Nuestra unidad número 1 se llama el cuento maravilloso. Y quiero presentarles a Dios como Dios sabio, como un Dios de todo conocimiento. Job 36:5 dice, he aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. Toda la sabiduría y el conocimiento viene de Dios. Él nos ha dado discernimiento para tomar lo bueno y desechar lo malo. ¿Por qué enfatizo en esto? Porque se llama el cuento maravilloso y tradicionalmente en los cuentos maravillosos aparecen eh, hadas, aparecen hechiceras, aparecen elfos, magos y cuestiones así. Entonces, vamos a tomar lo bueno y desechar lo malo. Nuestro contenido hace referencia como introducción al cuento La bola de cristal y le voy a contar un poquito sobre esto. Es un resumen del cuento que nosotros ya vimos en la clase. Una hechicera tenía miedo de que sus tres hijos intentaran arrebatarle su poder. Por esto, volvió al mayor en un águila y al segundo en una ballena, y cada uno podría tomar su forma humana por solo 2 horas al día. Paréntesis, qué triste, ¿verdad? El más joven huyó antes de que pudiera sufrir el mismo destino y se fue a la búsqueda de una princesa hechizada y hecha prisionera en el castillo del Sol de Oro. Vio a los gigantes discutir por quién se quedaría con una gorra que llevaba, a quién la usara a cualquier lugar que desease, y que le pidieran al muchacho que resolviera el conflicto por ellos. El muchacho les propuso lo siguiente. Él se pondría el sombrero y caminaría unos pasos, tras los cuales ambos gigantes debían correr hasta él. El primero en llegar se llevaría el sombrero. Se puso el sombrero. Distraído por pensar en la princesa, se olvidó que debiese evitarlo y suspiró y dijo sus palabras. Deseo llegar al castillo del Sol de Oro. E inmediatamente el sombrero obedeció a las palabras de quien lo tenía y lo trasladó al Sol de Oro. Al final el jovencito logra deshacer el encanto para la princesa que estaba triste, pálida ahí. Y típico, fueron felices para siempre. Sus hermanitos lo habían ayudado a resolver todo el conflicto. El texto completo usted lo encontrará en su libro de lenguaje en las páginas 8 y 9, que con esto trabajaremos más adelante. Ahora, el texto está presentado como un texto literario. ¿Por qué razón? Vea lo siguiente. Dice, eh, la hechicera volvió al mayor en un águila y al segundo en una ballena, y cada uno podría tomar su forma humana por solo 2 horas al día. ¿Será posible que un ser humano se pueda convertir en un águila o en una ballena? No, realmente no. Por eso decimos que es un texto literario. El texto literario tiene como función privilegiar la imaginación, tiene como función provocar emociones. Por eso, ese es un texto literario. Cuando hablamos de provocar emociones, el texto literario es capaz, tiene la capacidad de conmover al lector, ya sea que se ponga alegre por un buen resultado o que se ponga triste. Ahora, los escritores, para poder hacer los textos literarios, ellos hacen uso de muchos recursos lingüísticos. Por ejemplo, usan figuras literarias. Ustedes conocen la metáfora, el símil y algunas otras. También toma en cuenta algunas
normas ortográficas. ¿Por qué? Porque quieren transmitir un texto realmente. Ahora, veamos acá. Ellos pueden disponer de diferentes maneras para presentar un texto. Por ejemplo, este es de un poema que se llama A Margarita de Baile, de Rubén Darío. Y una estrofa dice, las princesas primorosas se parecen mucho a ti, cortan lirios, cortan rosas, cortan astros, son así. Usted observa, la forma que está a la derecha es la forma tradicional. Ah, pero para llamar la atención del lector, se valen también de otros recursos y en este caso es un recurso diagramado. Por ejemplo, observe, es el mismo texto, pero ha usado una forma para disponerlo y dice, las princesas primorosas se parecen mucho a ti, cortan lirios, cortan rosas, cortan astros, son así. Ahora, le preguntábamos a Daniel Ábrego y él dijo que le parecía más interesante esta disposición. ¿Por qué? Porque es una manera diferente de presentar un texto literario. ¿Por qué decimos que es literario? ¿Será posible que una princesita, que una niña pueda ir a cortar un astro? No, pueden cortar de todo, menos astros. Por eso decimos que en este caso está usando un lenguaje literario. Muy bien. Vamos a ver ahora que para que un texto sea de tipo literario, debe cumplir con dos características: tener una capacidad connotativa y usar registros de la lengua. Si hablamos de capacidad connotativa, dijimos que el escritor debe tener la habilidad para conmover al lector de tal manera que usa palabras que adquieren significados subjetivos. ¿Qué es lo subjetivo? Lo que está apartado de la realidad. La realidad es lo objetivo, lo exacto. Por ejemplo, veamos este. Sus palabras atravesaban mi corazón. Pregunté en la clase, ¿será posible, le pregunté a Liz, que las palabras literalmente traspasen el corazón? No, literalmente no, pero emocionalmente sí. Por eso decimos que los textos tienen una capacidad connotativa, es decir, en este caso, las palabras adquieren un significado de espada, de puñal que atraviesa el corazón. Por eso decimos que cuando hablamos de connotativo, estamos hablando de conmoción, de emoción. Y en este caso, las palabras pueden tener varios significados, como acabamos de ver en este ejemplo. Ahora, vayamos con los registros de la lengua. Si estamos hablando de lengua, hemos dicho, y tenemos personitas que están volviéndose expertos en lingüística, ¿verdad? Y nos dijeron, como lo mencionamos la semana pasada, que lengua es sinónimo de idioma. Lengua es sinónimo de idioma. Entonces, tenemos que estos son los diferentes cambios, clases que pueda tener un idioma. Si es específicamente, insisto, si estamos hablando de un registro, es una variación precisamente de un idioma. En este caso sería variaciones de el idioma español, de la lengua española. El español es distinto de cada grupo social y va a cambiar según las circunstancias en las que se encuentre el hablante. Ahora, muy importante, esas variaciones nosotros las usamos en diferentes momentos porque se considera inadecuado cuando estoy con un grupo de personas que no conocen un español culto y estoy usando español culto. Por eso es los diferentes momentos en que usamos eh, variaciones del español. Tenemos el recurso estilístico culto. Este se utiliza en situaciones formales, ambientes académicos, científicos, técnicos, conferencias o discursos. Por ejemplo, les mencionaba, alguien puede decir, se dañó la unidad de disco duro, procederemos a retirarla.
Ahora, ¿quiénes pueden emplear ese tipo de vocabulario? Lo emplean los técnicos y los ingenieros en informática. Esto es algo simple, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si tenemos a un orador es una persona que tiene habilidades para comunicarse ante un público, ante un grupo de espectadores. Entonces, él puede decir, bienvenidos, ilustres maestros, ilustres estudiantes. Entonces, es súper diferente. Ahora, si yo voy a usar español coloquial, yo puedo decir, bienvenidos chicos. Si voy a usar un español estándar, voy a decir, bienvenidos estudiantes, que es la norma para comprenderlo. Ahora, hice estas aclaraciones como ejemplo para explicar eh, la definición de cada uno de los recursos estilísticos. Culto se utiliza en situaciones formales. Coloquial se emplean de acuerdo al contexto del hablante o destinatario, ya sea trabajo, estudio u otros. Por ejemplo, nosotros sabemos que en Guatemala a los niños se les dice patojo, en El Salvador, cipotes, en Nicaragua, chavalos. Entonces, es diferente dependiendo del lugar, ¿verdad? En este caso, dependiendo del lugar. También va a usarse un español diferente dependiendo el contexto en el que se encuentre. Ahora, vamos al español estándar y es el que deberíamos de usar todos. Se ajusta las reglas que los hablantes consideran como modelo para hablar bien. Y esto es español estándar, donde yo digo una palabra y todos la comprenden porque esa es así. No hay otra definición. Entonces, por eso, en los periódicos, en los libros, en los diccionarios, se usa español estándar para que las personas lo puedan comprender. Ahora, si ya son libros más específicos, ya se usa un lenguaje culto o técnico. Entonces, el estándar es el que todos deberíamos entender. Por ejemplo, ¿se acuerdan que les dije con la palabra coso? Coso no es un español estándar así como lo habían estado usando, porque entonces mejor se dice objeto, ¿verdad? Si fuese un español estándar. Vayamos ahora a la comunicación real que nos compete totalmente con el texto literario. Vamos a ver dos planos de la comunicación real e imaginario. Vamos en primera instancia con la comunicación real. Tenemos un emisor. Si tomamos el cuento de la bola de cristal, tenemos como escritor, tenemos a los hermanos Grimm, que es eh, Jacob Ludwig, Carl Grimm y Wilhelm Grimm. Entonces, mayormente conocidos como los hermanos Grimm. Tenemos el emisor, es el narrador. ¿Por qué? Porque él nos está mandando la información, precisamente el autor, es decir, quien escribe el cuento, el texto. El mensaje es el texto o la obra, como se le dice también. El receptor son las personas que están oyendo o leyendo el cuento. En este caso, son ustedes los estudiantes de séptimo grado de la Escuela Cristiana Oasis en el año 2021. ¿Cuál es el código empleado? Es un lenguaje literario. Ya vimos que un sombrero obedece y se vuelve un medio de transporte para el jovencito, ¿verdad? Eso sucede solamente en el lenguaje literario, en el texto literario. Ahora, ¿cuál fue el canal empleado? Si yo se los cuento, sería la voz. En este caso, como ustedes lo leyeron, Samuelito leyó un fragmento, lo tomó del libro. Ese es el canal. Voy a explicar así rapidito los elementos de la comunicación. El emisor es la persona que envía el mensaje. El mensaje es el texto, el contenido. El receptor es el que recibe el mensaje, comprende el mensaje. Ahora, se necesitan dos elementos importantes. Hay un código que es el que yo voy a usar para elaborar el mensaje. En este caso, es un texto literario. Y el canal es el medio por el que vamos a mandar el mensaje. En este caso es
el libro. Esto es comunicación real. Vayamos al plano imaginario. Y aquí tenemos que el emisor es el hablante imaginario, el receptor, el oyente imaginario. Ahora, ¿pero de dónde salen estos imaginarios? Podrían preguntarse. Ah, buen punto. Es que este caso de comunicación imaginaria se refiere a los personajes del cuento, al contenido del cuento. Por ejemplo, eh, hay un cuento que se llama El Ruiseñor. El cuento del Ruiseñor se trata que había un emperador que se había puesto muy triste, decaído, a veces de mal humor, y las personas de su reino estaban preocupados por él. Y empezaron a preguntar, ¿qué podemos hacer con el emperador? ¿Qué le gusta más al emperador? Se está enfermando. No queremos que él muera porque es una buena persona. Y preguntaron y preguntaron. Y una niña que trabajaba en la cocina les dijo, yo todas las mañanas me encuentro a un pájaro cuando vengo a trabajar y su canto es tan hermoso, es tan dulce, que me hace sentirme feliz. Y le dijeron, ¿y crees que ayudará al monarca? Claro que sí, le dijo. Bueno, entonces te acompañaremos para que lo traigas. Y la acompañaron a buscar al ruiseñor. Y la niña lo encontró, era su amigo. Entonces, y dejó el ruiseñor a la ventana del dormitorio del monarca y empezó a cantar. Y el monarca se sintió tan feliz, se sintió tan en paz y mejoró enormemente. Él era otra persona. Empezó a hacer reuniones, cenas, invitaciones a su casa porque él estaba muy feliz. Y sus amigos de otros países, presidentes, reyes, llegaron y uno de ellos le llevó un ruiseñor mecánico. Estaba adornado con perlas preciosas y cuando ellos manipulaban la manecilla, empezaba a cantar. Su canto se parecía muchísimo al del ruiseñor. Cuando el ruiseñor se dio cuenta, se retiró del palacio y pensó que su trabajo había terminado. Entonces el rey se quedó escuchando al ruiseñor mecánico. Ok, tenemos acá un emisor. ¿Quién es el emisor? El hablante imaginario, el que está relatando, el receptor, el oyente imaginario, dentro de que se da dentro del contexto del cuento. Como es oral, mi persona lo estaba narrando, el canal es el aire. El código siempre es lingüístico porque estoy usando un idioma para transmitir la información del cuento. Veámoslo de una manera más bonita, una disposición diferente. Vamos a hacer una comparación entre la comunicación real y la comunicación imaginaria. Comunicación real dijimos que tiene que ver mucho con el escritor del cuento y las personas que lo reciben. Tenemos acá, ¿quién hizo el cuento de El Ruiseñor? Hans Christian Andersen es el emisor. ¿Quiénes son los destinatarios o receptores? Los lectores y en este caso los que escucharon porque yo lo conté. Ahora, ¿cuál es el canal? Es impreso en el caso de que estuviese escrito, ¿verdad? El código es lenguaje escrito. Esto es en la comunicación real. Ahora, vayamos a la comunicación imaginaria. Tenemos acá. ¿Quién es el emisor? El ruiseñor. ¿Por qué? Porque él con su canto está mandando un mensaje. ¿Quién es el receptor? El emperador. ¿Qué canal usó este hermoso ruiseñor? El aire, porque su canto se transmitió a través de las ondas sonoras. Luego tenemos el código. ¿Cuál fue el código? El hermoso canto del ruiseñor. ¿De acuerdo? Creo que es más fácil y más hermoso verlo así, ¿verdad? Ver los dos planos juntos. Aclaro, la comunicación real se da entre el escritor del cuento y los receptores. La comunicación imaginaria se da entre los personajes del cuento. Veamos un poco más de la comunicación imaginaria.
Se refiere a las diferentes situaciones comunicativas entre los personajes, ¿verdad? Acabo de aclarar. Evoca sentimientos y emociones sin hablar. ¿Por qué? Porque fue solo un canto. A diferencia, los humanos se comunican mediante el código lingüístico, perdón. Este puede ser escrito o puede ser oral. Oral es hablado. Vamos, chicos, explico la tarea de la página 13 que ya la resolvimos en la clase. Esto es para reforzarlo nada más. La tarea hace referencia a los elementos que hemos visto. Número 1, regresa al cuento de inicio de unidad, la bola de cristal. Luego resuelve. Escribe el tipo de registro de la lengua utilizada por el autor. Si nos damos cuenta, la mayoría de palabras las conocemos. Entonces, por eso podemos decir que tenemos un registro estándar. Es poco lo que tiene de registro culto, pero predomina el estándar. ¿Qué signo ortográfico utiliza el autor para destacar la intervención de los personajes? Como su compañerito lo dijo, es el guión o raya. Y tercer puntito, en la comunicación imaginaria, ¿cuál es el código que utiliza el tercer humano para comunicarse con el sombrero? ¿Se acuerda que hicimos énfasis cuando están peleando los dos gigantes? Y llega el jovencito y les dice que mientras ellos resuelven el problema, que él les va a tener el sombrero por el que peleaban, porque quien lo tuviera podía trasladarse donde él quisiera. Y el jovencito, muy astuto, se queda con el sombrero y dice, ah, cómo quisiera viajar al castillo del Sol de Oro, porque de esa manera él iba a resolver un problema y sus hermanos iban a volver a ser humanos. Y cuando él dijo eso, ¿qué pasó? El sombrero escuchó y actuó, lo llevó al Palacio del Sol de Oro. Ahora, ¿cuál es el código empleado? ¿Fue escrito? No, como ustedes dijeron, fue un código lingüístico porque él habló, usó un idioma, una lengua, y el sombrero recibió el mensaje y actuó. Ahora, esto pasa en los textos literarios, ¿verdad? Les decía, por más sombrero que nosotros tengamos en las manos, no nos va a trasladar a otro lugar, pero es bueno imaginarnos cosas así, ¿verdad? Muy bien, espero que envíe su tarea. La tarea del espacio para la tarea está disponible en la plataforma de Moodle y ahí usted lo sube, por favor. Recuerde que la puntualidad es importante. Ahí están las fechas y todo para recibir. Ahora, hacemos repasito general. Los textos literarios privilegian la imaginación y también las emociones. ¿Por qué razón? Porque es a través de las palabras, a través de la expresión, se puede transmitir información que va a emocionar. Por eso decimos que privilegian la expresión y la capacidad de conmover al lector. Características. Las características son, tiene una capacidad connotativa, es decir, las palabras pueden tener varios significados. El uso de registros de la lengua. Tenemos el culto, el coloquial y el estándar. El culto se usa en situaciones específicas donde se emplea un español bien, ¿cómo decirle? Bien pulcro, bien alto. Y tenemos el coloquial que este va a depender de la situación en la que el hablante se encuentre y por eso va a usar las palabras adecuadas, ¿verdad? Por ejemplo, le decía, en el español coloquial, en Guatemala a los niños les dicen patojos. Aquí sí le dicen a alguien patojo, empieza a ver, pero yo no lo veo coger, ¿verdad? Entonces, pero en Guatemala sí, por eso decimos que es coloquial, va a depender de la situación y el lugar en que se encuentre el hablante. Y luego tenemos el estándar. En el estándar, el pan es pan y el vino vino. No tiene más significados. Por eso es el que se recomienda usar en la mayoría de los casos, en los periódicos, en los libros, en algunas reuniones, para que todo se comprenda bien. Ahora,
tenemos la comunicación literaria. Esta puede ser de diferentes maneras. Puede ser real o puede ser imaginaria. La comunicación real hace una diferencia y se refiere a el plano real se da entre el escritor y los que leen o escuchan el cuento. Ahora, la comunicación imaginaria se da de manera interna en el texto, es decir, se da entre los personajes del cuento, como lo vimos con el ruiseñor. El emisor era el ruiseñor. ¿Por qué era el emisor? Porque él era el que cantaba. El canto producía un efecto en el emperador. Entonces, nos damos cuenta que son planos completamente diferentes, la comunicación real y la comunicación imaginaria. Ok, chicos, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Cualquier duda, por favor, escríbame a WhatsApp. Estoy para servirle. Muchas bendiciones, que tengan un bendecido día.